Bueno, luego agente tic, comité tic, Tascunis Lumaldic, San Juan Chamula, Honchico Postal como síndico municipal, Hachkuchi hoy problema tas Lumaldic, Bogleta Akobaldic, Sbokik Cabiltoe, hay Sonsbaik, Tisvinik, Luis Gómez Gómez, Chikti Dagoberto Hernández Gómez, agente comité tic, Viniketic Pasaretic, Tascunis Lumaldic. Tibugle ay sbogik de cabildoe, las yontoniget sbogik cabildo las tuhik de presidente concejal. Ahí está agualdik a la 1 de la mañana es Hambix nati presidente es lo que se te cruz bastone. Así que agente comité tic, hay bukalal chavaik chabilik ta face kustik tikopo talibia. Hot testigo shikli hayudik ta día 17 de octubre ta Palacio de Gobierno. Te la Hackbedik, te la Yich Hackbel, que pasaron presidente Mario Santos Gómez, te la Yal que hoy Ililta Banorte, te la Yich Hackbel también, cuchal de las locas tobatel, casi 40 millones de pesos venta, está aquí en el octubre, ventas todo el empleado, Shuk de Obratix, 31 millones 600, la Vilda Satic agente comitetic, Musna hasta que el de pasar presidente de diputado Taurachik de Yacintico, la Kildik y la Togo, oficialetic, la Togo empleado Shila Yalbetic, Telilo, la Judicotic, la Kildik, Hatavik local, ta Jujuntik Batik, te la Hakbik, ti pasar presidente, Micha Sut Metal, Mimuyuk, Hatashkai Godik Shachik, agente comitetic, te la Yal, Mimuk, Suta la Vilik Tanayon, Elecunyun, Kelkano Attack, Shila Yal. Pekalali mujal ko dik talong dik tal kalbot ko dik awaik lahkil da sat ko dik te khata local ti Mario Santos Gómez ti síndico la khalo no me chawaik muchas cansialdas de síndico tahete tasmahi kunshi lahyal kalal te dik ta Palacio de Gobierno agentes y comité la kalbedik smelola lihko dik ta lumal dik ta ikshaosil te la kalgo dik batel hak bikadik ta gente que ti Pasaro etiqueti, antes etiqueti, cusen acuerdo chacanik com, mi hachacanik ta chamundik ta in the banco, epta sholin chichudik, ta sholin 9% de tagine, y sata chamundik 118 millones de pesos de tagin las caldik chavega agente comité. Omiga chacanik ta sakmedik taginal 2019, chichilas cal, y Tel Aviv Batel demandale, la sutik talel ta viernes, ta jueves la va sobajel. ¿Qué tal? Vaya a sanan patronete la valek la mayoría. Yun halek, parejo la kisik bael kun tak indik uyepal, ti la yichik shombutu las taik, ti 6,000 vinik, 4,000 amsa chik. Te la yich alel, uyepal sobre el, ta sientes taginal 2019. Milachtatik to 3,000 o 4,000 chiutik hachich kelek uyepal komstaginal shilah kaldik y contento la comic porque mag no tukli hay reunión la vilta sata tukik que yun hechich alel y hech lahyal también te doctor Flecha how nos pasó minuta de trabajo chico shik alaltos muyuk li ay kudik tita sobajele agente comitetik tita Roberto Hernández Kiloktik nautik echenta presidental, kusi las pasmiti con bone, kahomal muy las toch comelek obratik, y muyuk bula yak butik obratik, y la kildik, hato balilok, batel bata amdel ta sventa, ta jobel ta sventa pueblos indígena, hate la kaidik, mismo shil ta amdel onosko chichkal, la yal, y un lahielcan local 50 millones de pesos más. Sventas tohol proyectos y sbeca kachanundik buchulek bihik di oledige yelcan belocal chichon lascal. Igual a pasaro diputado federal a Luis Gómez Gómez que ja presidente consejo municipal ahora la biliklek la naiglek hot la valika tukik a la liechkutik campaña heche las loloshik en cuestión de carretera clínicas, parques ecológico, universidad, y que las hut, jala y el canstuk, la vilica la litmactos diputado, chaval que se oyen muy skiltix chinikils natas paraje, y buenas kiltik, el cajik tahtak indik, y la yal que yun hoy tak in testoik danil,
Pero mis naujik buyaco hi con dicote las calde que agente comité de las calde de Palacio de Gobierno. Mis naujik bus naco hik está indigo no chica a Mario Santos está elec Mario, por eso tas chak bashiko com chak, pecusta calde agente comité, a comes chak bashikon muamme khau khete tas lolavan, hon godik leon godik ta tuxa ta ahora, las copon godik shate secretario de Gobierno, buchita Congreso, diputados federales, buchudicali, stalla cham teletic, muyuk buchich pasel aceptar concejal. Hato me kuch kunti koshi mabil miskansan patron nech tunelutke, hato hechilo kudik agentes y comité, así que mucha chunik lolael, mitskana se yoik, ome oi hunchim buchita suhoshik ta parahik, buchus chilik ta velo nos etchik ta Mario Santos Gómez, ha eliklek, Chapanik ta parahik, porque chkaita jun paraje, oita chim oshim no lo que vital, que hon agente comete un chitashal, y mao kashilik ta ilegal ta Mario Santos, chikti síndico municipal, ti tesorero, chikti regidor Diego Mechik ta nichnandik, porque la hial butik mechavil, atikah tesorero, las pahbik warate ta childe y tabata tihel secum chitashal, pejete la tashutkop, lekla bushwaya tashveti pasaro tesorero, agentes y comités sunis lumaldik, así es que abokoliku, kabalahanik, no piglek, chapiglek, kusishu chavalik, kusen compromiso kungudik, que yuntas tohtik a partir de marzo, que obrek buchikechatige, es un compromiso. Chultal staginas lumaldik kalonos, magduen muyuk chbahtal me hoy kino balti, tagina yun, hoy, tagin da shul juhunu, agentes y comité, Kalmoshik favor, abokolikuk, abolahanik, tasuhun paraje, tasunus lumaldik, chamula, akokeldik, la kildik, usispas, levi, oismitashik, tasbata lege la lege, tichihikudik. Pero mi muy chik tasbaike agente comededik, tahkeldik kuchkota chapanel, porque es naotica Luis Gómez, teto oyuni akil chukul tahwalil, nos las soms gente kala las milik, anima presidente a Sethol. Hach kalmoshik agente comededik, Elamabay, Kunugawontonik, Kongudigege, Muyishkik Tabagudik, Kose las Chapticonos, Kose acuerdo kundik, Hayachit Pasel, Elion Gudik Tatuxa Taura Leve, Tatoshi Ochkit de reunión de Likel, Chic secretario de Gobierno, Ichkaldik Toabaik, Tahtom Badik Okomchak, Tahkeldik Butahtom Badik, y Tahtohtik Hutik Tohol Gasolina, para que Shatalik Chihlola Hudik agentes y comité, Hano Chakalbik, Pasarotik, Binikedik, Ansetik Tekelik, Kolabalik.